Buenas tardes, mi nombre es Liliana Aguirre, psicóloga clínica, especialista en intervención psicológica en situaciones de crisis. Hoy les voy a hablar sobre un tema que ha estado muy evidente durante esta crisis, durante esta pandemia que el mundo está viviendo, y es cómo estamos afrontando, cómo estamos viviendo las pérdidas en este momento de los seres queridos, cómo se está afrontando el duelo. Hay algo muy particular, y es que, digamos, en nuestra sociedad y nuestra cultura veníamos acostumbrados a que cuando teníamos una pérdida teníamos el acompañamiento social, que en este momento no lo podemos tener precisamente porque tenemos que cuidarnos de los contagios de coronavirus, y esto hace que supongamos en las funerarias no permitan más de 10 personas, que las misas para las personas que son católicas o no se puedan hacer, o si se hacen, se hagan con un número restringido de personas que ingresen. Y digamos que todo esto complica un poquitico la situación y agudiza de alguna manera toda la respuesta emocional que tenemos frente a la pérdida. Es importante aclarar que el duelo es un proceso que tenemos que ir realizando, tenemos que ir realizando unas tareas, tenemos que ir dándonos permiso de algunas cosas, pero también tenemos que sentirlo, vivirlo y gestionarlo para podernos adaptar de nuevo a la situación. Es importante también aclarar que no todas las personas reaccionamos de la misma manera, ni asumimos el duelo o la pérdida de la misma manera. Esto tiene que ver mucho también con la relación que se tenga con el fallecido, del tipo de muerte, de la edad del fallecido. Y como no existe una manera correcta o incorrecta de afrontar una pérdida, tampoco existe una manera legítima o ilegítima de reaccionar ante esa pérdida. Y es muy importante que lo tengamos claro, porque muchas personas, a veces la reacción no es la esperada para ellas mismas, como llorar o ponerse muy triste, y esto de alguna manera las puede hacer sentir, por ejemplo, culpables. Entonces es importante que tengamos claro cómo se puede gestionar las reacciones emocionales, cuáles son las etapas que científicamente se han evidenciado que las personas pasan hasta llegar a la aceptación de la pérdida, y cómo estas etapas no tienen que ser, no tienen que aparecer de una manera ordenada, como yo se las voy a explicar, se las voy a decir más adelante, sino que pueden aparecer, desaparecer, aparecer otra, volver y regresarme a esa etapa inicial, y está bien también. Bueno, la primera etapa del duelo es la negación, ¿cierto? Que hoy tengamos un ser querido al lado y mañana no esté, no es tan fácil. Podemos empezar a pensar como yo hablé con él, digamos, si la muerte repentina es muy raro porque yo hablé con él esta mañana y por la tarde le dio un infarto y se murió, por ejemplo. Entonces en ese momento hay una negación, hay un embotamiento emocional, es como si estuviéramos viviendo una película. También puede aparecer, vuelvo y le repito, no en todas las personas ni todos los duelos son iguales, puede aparecer la ira, ¿cierto? Una emoción de rabia hasta con la misma persona fallecida por haberse ido y no habernos dado la oportunidad de acompañarlo, no habernos podido despedir, por ejemplo. Podemos llegar a una etapa de negociación con ese duelo, ¿cierto? Cuando estamos en la etapa de la ira también podemos tener rabia contra un ser supremo, también puede aparecer. Podemos incluso divorciarnos de nuestra religión en algún momento. Mientras aceptamos la pérdida, mientras hacemos esa negociación, puede aparecer la tristeza, y para finalizar puede aparecer la aceptación. Existen duelos en donde nunca aparece la aceptación, y entonces estaríamos hablando de un duelo patológico, ¿cierto? Los duelos patológicos ya tienen un tiempo en donde ya se puede determinar que la persona, digamos, no ha gestionado adecuadamente y no se ha adaptado a la nueva situación. Bueno, como les decía, todos estos sentimientos de incredulidad, de rabia, de incomprensión, de tristeza, de desesperanza, son normales. Y a esto le debemos de sumar en este momento que de pronto no le podemos hacer una despedida como la persona querida y amada por nosotros, que ya no está, se merece. Entonces esto nos puede generar también culpa, ¿sí? Y si de pronto el fallecimiento se dio por
causa de lo que estamos viviendo, el virus, pues entonces aparece también el miedo al contagio, el miedo a perder nuestra propia salud, el miedo a perder algún otro familiar. Y todo esto es normal que sintamos todo esto. Pero también es importante que realicemos algunas tareas que nos permitan de alguna manera irnos adaptando a la nueva situación. Las tareas es poder de alguna manera recuperar nuestros patrones de sueño, nuestros patrones de alimentación, darnos permiso de, ¿sí? Así como nos tenemos que dar permiso también de estar tristes, de gestionar la pérdida, también nos tenemos que dar permiso para sentir de alguna manera algo de bienestar y saber que en algún momento vamos a recuperar nuestra vida normal, pero que ya tenemos que incorporar a nuestra trama de la vida la pérdida que hemos vivido, ¿cierto? Bueno, ya les hablé un poquito de todas las reacciones normales que podemos tener como dolientes, pero ¿cómo podríamos nosotros ayudar a gestionar a otro su duelo? ¿Sí? O a un amigo o a un familiar. Primero es mostrarle a la persona que estamos a su lado, que la estamos escuchando, que le podemos validar lo que está sintiendo. ¿Cómo lo validamos? Y también les voy a mostrar un poquito cómo lo invalidamos, que a veces lo invalidamos y no nos damos cuenta en nuestro afán por ayudar. Entonces, escucharlo, no hay necesidad de decir nada. A veces tenemos como la preocupación, bueno, y si yo voy donde mi familiar o donde mi amigo, ¿yo qué le voy a decir? ¿Cierto? Decir, por ejemplo, que lo siento mucho es como una frase de cajón. Muchas veces uno pues no puede ni siquiera imaginar qué puede sentir una persona al perder su hijo, pero sí puede acompañar a esa persona en esa pérdida, ¿cierto? Validarle la emoción de tristeza que tiene en ese momento. ¿Qué no debemos hacer, por ejemplo, con una madre que ha perdido un hijo y tiene de pronto más hijos? Decirle, no, pero no se preocupe que para eso usted quedó con 3 hijos más, ¿cierto? O eso es un angelito que usted tiene en el cielo, o el tiempo de Dios es perfecto. Todo eso lo hacemos con el ánimo de ayudar, pero realmente en este momento no ayuda. Simplemente ayudamos acompañando, escuchando, siendo muy empáticos y no juzgar, ¿cierto? O no decirle frases como no llore porque no lo está dejando descansar, ¿cierto? Porque en ese momento esa persona necesita realizar esa descarga emocional y ese drenaje emocional que le va a permitir adaptarse a la nueva situación. Llorar está bien, estar triste está bien, pero también nos tenemos que dar permisos y como seres humanos tenemos algunas necesidades y necesitamos empezar a gestionar que esas necesidades sean cubiertas. Por eso es de suma importancia que se dé de esta manera. Si la persona ante la pérdida manifiesta que no podrá volver a ser feliz, acompañándole, nosotros validándole ese pensamiento en ese momento, ¿cierto? Porque a veces cuando tenemos una situación de esas, pues pensamos o percibimos que la vida ya de ahí para allá no va a ser igual, y sí, ya no va a ser igual porque no vamos a tener a esa persona físicamente, pero vamos a tener que empezar a gestionar una nueva relación con el fallecido. Podemos también ayudarle a gestionar las emociones, digamos, con los recuerdos, mirando álbumes, que la persona nos cuente cómo era esa persona, cómo era su relación. Y lo más importante, recordar que en este momento estamos viviendo algo diferente. Estamos acostumbrados a hacer unas despedidas específicas cuando nos enfrentamos a la pérdida de un ser querido. La despedida que estamos haciendo hoy es atípica. O sea, muchas de las personas que se están muriendo en este momento por diferentes circunstancias solamente pueden tener el acompañamiento de 5 familiares, por ejemplo. Los adultos mayores no podrán ir a acompañarlos y esto intensifica de alguna manera toda la sintomatología que se puede presentar para poder procesar el duelo de una manera adecuada. Entonces es muy importante acompañar, entender, validar y aceptar todas nuestras emociones, y si en algún momento vemos que la persona se desborda emocionalmente y que nosotros no podemos ayudarla, buscar una ayuda profesional a tiempo también es muy válido. Muchas gracias.